Las empresas familiares representan una parte muy importante del tejido empresarial del sistema económico. Debido a esta importancia, en los sistemas económicos es fundamental analizar sus conflictos, ya que las empresas familiares tienen que hacer frente a los mismos retos que las empresas no familiares. Cambio de generaciones, distintas ideologías empresariales y el factor familia las hacen más susceptibles de no tener una adecuada gestión que tome en cuenta esta simbiosis empresa-familia. Éxito o fracaso son las alternativas y es por eso un tema a tratar a fondo. A fondo, con Carla Insunza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy un tema bastante interesante, un tema que se está volviendo el tema de análisis, las empresas familiares. Me da muchísimo gusto presentar a mis invitados. Mariana Padilla, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, feliz de que me invites. Aparte está padrísimo porque con tu experiencia es más bien ver estas empresas familiares desde afuera, ¿no? Así esa es. perspectiva. Sí, nosotros hacemos el análisis desde afuera, no estamos involucrados en la familia. Seguro muy buenas anécdotas que nos vas a poder contar. Muy divertido. Rodrigo Alpizar, ¿cómo estás? Carla, con muy buenas noches, con mucho gusto de saludarte y gracias también por la invitación. Y tú, viviéndolo desde adentro, segunda generación. Así es, tratando de transformar la empresa desde adentro. Perfecto, pues bueno, si hablamos un poco de esto, si tomamos en cuenta únicamente ahorita de México, estas empresas, pequeñas y medianas empresas, representan un 83%. Generan un 67% del empleo en México, lo que las hace simplemente un eje. Pero el ser familiares también las hace muy susceptibles, ¿no? Se vuelven empresas que guardan tradiciones, que tienen el tema del legado, lo que las vuelve con otro tipo de problemas a la hora de su función, ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso, Mariana? Así es. Mira, lo que pasa con la empresa familiar es que a veces se quiere llevar la forma como se maneja la familia, se quiere trasladar a cómo se maneja la empresa. ¿Ok? Y bueno, cuando se hace esto, pues no siempre tiene éxito, ¿no? El liderazgo familiar no tiene nada que ver con el liderazgo empresarial y con cómo se debería manejar la empresa, sobre todo porque de alguna manera en la familia pues hay una línea de autoridad casi dictatorial, ¿no? Por tradición, sobre todo. Y una jerarquía muy establecida. Por supuesto. O sea, a ver, las reglas en la casa pues las ponen tus papás. Exacto. ¿No? Tú pues podrías opinar y como medio pedir permiso, pero en realidad tu voz no debería de dictar las reglas en la familia, ¿no? Y está bien, en la casa, pero en la empresa es completamente distinto, sobre todo porque ahorita los cambios generacionales son vertiginosos. Entonces, en realidad, el mundo en el que crecieron nuestros papás no tiene nada que ver con nuestro mundo y no tiene nada que ver con el mundo de nuestros hijos. Justo estas brechas generacionales, ¿no? Que son tremendas. Que ahorita, ¿tú cómo lo viviste, Rodrigo? ¿Cómo fue tu herencia? Mira, pues realmente fue una herencia en la cual me tocó, por un lado, convivir y aprender desde dentro de la empresa. Realmente recuerdo participar desde los 14 años ya activamente con roles, responsabilidades, inclusive con un salario que me obligaba a estar todos los días. Y por un lado aprender, tomarle mucho cariño a la empresa familiar y también poco a poco con el paso del tiempo empezar a desafiar un poco la autoridad en el buen sentido, en el sentido de decir algunas mejores prácticas que uno podía ver, ya de lo que iba aprendiendo yo en la universidad, en ingeniería, de lo que iba aprendiendo en algunos viajes o en algunas visitas a otras plantas, y pues también la disposición, ¿no? De, como muy bien lo decía Mariana, pues el tema de la jerarquía familiar, no precisamente tiene que ser la de la empresa familiar, esto tiene que estar más basado en competencias, en experiencias, yo creo que algunos riesgos calculados, que como todos los jóvenes, pues siempre tendemos a ir asumiendo más riesgos que los padres que tienden a conservar más la parte patrimonial. En tu caso, ¿no? Estás hablando que el fundador es tu padre. Es mi padre, así es. Ok. Entonces fue directo. Tal cual. Fue directo y bueno, por supuesto en algunos momentos nos tocó siempre tener algunos debates, discusiones. La verdad es que padre, siempre respetuoso, siempre constructivos. Mi padre fue poco a poco entendiendo la manera de irme orientando, ¿no? El camino de hacia dónde poder desarrollar, ¿no? Lo que yo creía que podía hacer. Y bueno, pues hoy hacemos un gran equipo
cada quien tiene sus responsabilidades y bueno, pues la verdad es que yo me siento muy orgulloso, ¿no?, de trabajar en una empresa familiar. Y lo debes de estar. Claro. Mariana, ¿cómo le haces cuando tú llegas en la parte del coaching a las empresas, en este tema que mencionabas? ¿Cómo les haces que los roles, o sea, quitarles el rol de papá o el rol que tengan en casa a la empresa? Mira, nunca es fácil, en realidad. Yo de repente les hago una pregunta que es, al principio nos basamos en preguntas, ¿no? En saber realmente cómo está la dinámica interna. Y yo le pregunto, por ejemplo, al jefe de la empresa, que normalmente es el jefe de familia, le digo, bueno, si mañana se lo llevan los extraterrestres, ¿no? ¿Alguien sabe hacer lo que hace? Porque además las empresas familiares, la mayoría no tienen sistemas ni procesos. Ese es un punto. ¿No? El dueño de la empresa, que normalmente es el papá y es el director y es el que contrata, hasta el que limpia, porque es el que siempre llega y lo saluda, ¿no? Entonces tiene una relación cercana prácticamente con todos, se encarga de todo, y yo les hago esta pregunta, ¿no? Si mañana se lo llevan los extraterrestres, para no decir otra cosa, y se desaparece, ¿alguien sabe lo que usted hace? Yo creo que ese es un punto bien importante, porque justamente como son empresas que crecen de cero, o sea, tienen que ir en este camino. Pues sí, cuando estás empezando en esta parte del emprendimiento, pues eres todólogo, ¿no? Y quitarte esa parte y realmente aprender a hacer una estructura corporativa, una estructura de una empresa donde tiene que haber un organigrama, donde tiene que haber delegar responsabilidades, cada uno tiene que tener un papel muy establecido en cada rol, es muy difícil, no hay como esta estructura que otras compañías no familiares pueden tener mucho más sencillo, ¿no? Sí, simplemente una descripción de puesto, ¿no? Exacto. O sea, tu responsabilidad, tu obligación y tus límites son estos. De aquí no te puedes salir, no te puedes mover, no tienes por qué meterte en otro lado, pero cuando es una empresa familiar, bueno, pues también soy el dueño, Claro, ¿no? claro. Y mis hijos también son los dueños, entonces se pueden meter en todo. Sí y no. Y esta parte que yo te decía de sistemas y procesos, de manuales, etcétera, normalmente quien dirige la empresa hace muchísimas cosas que nadie sabe que hace, que solo él sabe que hace, que solo él sabe cómo las hace, y que en verdad cuando llega la sucesión el vacío es enorme, porque sí ocupa 3 o 4 puestos en realidad. De hecho, ese es uno de los grandes temas del por qué a la segunda generación llegan tan pocas compañías, porque se llevan como todos los secretos esta primera generación al no hacer una buena transición entre una a otra. Así es. A mí me parece que algo que se rescata dentro de la metodología que se debe de implementar es el caso del ISO. Nosotros yo creo que para mí fue fundamental en la empresa una vez que se empezó a implementar, porque bueno, ya tenemos un consultor externo que nos hablaba de todo lo que teníamos que cumplir, de todas las formalidades, procedimientos, efectivamente, un poquito los perfiles de los puestos, de la planeación estratégica, alcances, algunas mediciones, indicadores, ¿no?, de referencia. Y esto evidentemente hace que lo que dice Mariana tenga un sentido de que independientemente de que estemos él, esté yo o esté quien esté, está muy establecido en la empresa qué es lo que hay que hacer y quién lo tiene que hacer en función de la posición o de la persona, ¿no? Entonces creo que a todas las empresas familiares les viene muy bien en la medida de lo posible, y por pequeñas que sean, establecer un sistema ISO realmente no es un tema ya tan complicado, es un tema muy intuitivo, es un tema muy sistematizado y aplica también para organizaciones pequeñas. Yo creo que ahí viene también mucho el tema de las brechas generacionales, cuando ahorita los jóvenes llegamos con otras ideas, con justamente esta parte de una planeación diferente, porque también nuestros grados de estudio tienden a ser mayores a los de las primeras generaciones. Entonces, cuando tú te topas y dices, oye, hay que hacer un ISO, ¿no?, o hay que usar otro tipo de usos de tecnología, se viene la famosísima frase de, pero siempre se ha hecho así, ¿no? Sí, tengo 50 años manejando esta empresa y justamente ese es el problema. Claro. Estás funcionando como hace 50 años y estamos en un mundo completamente distinto. O sea, no hay comparación. Pero yo creo que esa parte, ¿tú cómo la lidiaste con tu papá? No, mira, al final de cuentas, la tecnología, por ejemplo, ayuda mucho, porque evidentemente hoy la capacidad de aprendizaje que tenemos, y ya no digo mi generación, me digo la generación que viene, que además viene empujando muy fuerte, es de autogestión, es de autoaprendizaje. Son gente que nada se les complica, es gente que rápidamente emula, aprende, baja un instructivo tutorial de YouTube y rápidamente puede implementar un ISO. Y esto es algo en lo cual yo creo que por primera vez hoy las nuevas generaciones le están enseñando a las generaciones que les seguimos
cómo hacer las cosas. O sea, realmente ya lo pueden hacer porque su capacidad, su ventana de acceso a la información del mundo, su capacidad de tener altas expectativas sobre lo que se puede hacer y conseguir, pues la verdad es que trasciende a lo que nosotros tuvimos en una aula, en un libro, en una educación académica mucho más limitada. Que también son mentes mucho más abiertas, porque también esa parte del crecimiento da mucho miedo, ¿no? Cuando viene esta nueva estrategia que puede proponer un joven para crecer, para abrir mercados, incluso cruzar fronteras, es apabullante para la otra persona, ¿no? Es muy complicado que puedan aceptar todas estas nuevas implicaciones, ¿no? Por ese miedo justamente a un fracaso. Lo ven como muy alejado y prefieren conservar esa estructura pequeña, esa estructura de llevo 50 años trabajándola, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú llegar a no imponer, pero a poder hacer ese equilibrio entre el joven y la generación pasada? Rodrigo lo decía súper bien cuando iniciamos, el riesgo controlado, ¿no? Tampoco puedes transformar por completo la empresa, porque hay cosas que funcionan y hay cosas que seguirán funcionando desde hace 50 años y que en los próximos 50 años quizá sigan funcionando. O sea, sí las hay, pero no todo funciona igual. Entonces creo que sí, estos riesgos controlados, metas progresivas, cambios o sea, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es, a ver, el cambio, si tú haces un cambio radical, realmente no vas a saber qué funcionó, ¿no? Y si no funciona nada, no sabes qué es lo que no funcionó. O sea, seguramente de las 10 cosas que implementaste, es 1 o 2 las que no funcionaron y las que provocaron que no funcionara nada. Pequeños pasos, poco a poco, exactamente, ¿no? Este tipo de ir implementando cosas distintas poco a poco, ir viendo qué sí funciona y qué no. Y las métricas son muy importantes, porque eso es otro. Cambiamos, pero no hay métricas que nos digan que lo que está sucediendo ahora en la empresa tiene que ver con el cambio que nosotros hicimos o con la transformación que está sucediendo. Puede tener que ver con el mercado, puede tener que ver con circunstancias completamente externas. Claro, y justamente eso es lo que vamos a platicar ahorita, porque ahorita la parte geopolítica, la parte incluso ambiental, es uno de los factores que más están preocupando a estas compañías y que es un tema que ellos están tomando muy en cuenta para ver cuál va a ser ese siguiente pequeño paso que vamos a tomar, ¿no? Vamos a platicar de esto después del corte. Bueno, pues ahorita platicábamos como en un contexto muy general dónde están paradas las empresas familiares y lo que está pasando ahorita. Pero el punto clave en una empresa familiar es justamente la hora de la sucesión. Cuando empiezas a ver los números es preocupante darte cuenta que más del 70% de las compañías no sobreviven a una vida más larga a los 25 años. ¿Eso qué quiere decir? Que solo el 29% de estas compañías están en la segunda y de ahí el 5% es entre la tercera y la cuarta. Entonces, eso nos marca un foco de que un plan de sucesión y la importancia de realmente ver cómo vamos a dar la entrega de estafeta no se está tomando en cuenta. No lo estamos haciendo bien. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, ahí viene otro tema. Los herederos no tienen por qué manejar la empresa. Ese es un tema. Pero no están preparados, el papá no está preparado a que le digas eso. Claro. Y los hijos tampoco. Que ojo, hay muchos que ni siquiera tienen la capacidad y únicamente por herencia ya entran a puestos directivos y conocen la empresa cero. Y muchos otros no quieren manejar la empresa. O sea, hay unos que no tienen la capacidad y bueno, pues les tocó y seguramente van a fracasar, pero hay otros que no quieren hacerlo y que serían unos excelentes herederos. Claro. Pero van a ser unos pésimos administradores de su herencia. Exacto, la falta de interés es algo bastante importante, sobre todo porque ahorita los jóvenes traemos otro chip, ¿no? Que quiero viajar, que no, quiero emprender, y es que no, ¿por qué? Porque la compañía... Quiero un proyecto que sea mío, porque tengo que seguir los pasos de mi papá. Exactamente, entonces... Que además es válido. Es muy válido, pero... justamente cuando desde un proceso previo empiezas tú a hacer una pequeña transición, cuando los hijos desde, lo que platicabas ahorita, ¿no? Desde chico yo ya empezaba a meterme, a trabajar, ir despertando esas curiosidades en la siguiente generación.
¿no? Sí, creo que es muy importante al menos despertar la curiosidad. A final de cuentas, cada generación, cada pues, chavo definirá hacia dónde están sus áreas de interés, seguramente en la universidad, seguramente irá a ir buscando sus caminos, pero el simple hecho de que uno conozca la fuente de empleo, de generación de riqueza que tiene la familia, creo que es importante para que tenga uno un factor adicional a decidir. Ahora, yo también coincido, como dice Mariana, en el tema de la implementación de un gobierno corporativo, también a todos los niveles, desde empresas micro, pequeñas, hasta por supuesto a las grandes empresas que lo tienen muy establecido, en la cual, bueno, pues lo que se busca es que haya el mejor perfil para seguir encabezando la empresa. Y otra fundamental es que nadie puede pensar que va a vivir eternamente, ni tampoco que me voy a morir cuando me toca morirme, ¿no? Claro. O sea, realmente muchas empresas han vivido por tragedias de salud, por tragedias de accidentes. Llegaron los extraterrestres. Híjole. Sí, es que para no decir esas cosas, claro. Imagínense que ahorita Pues sí, se lo llevan tragedias. los extraterrestres, ¿no? Y nadie se lo desaparecen. espera, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nadie se lo espera y nadie tiene un plan para hacerlo. Yo creo que es eso, que no... Y no sé si podría ser como un punto quizá muy de México, que no estamos preparados para el por si pasa mañana. O sea, vivimos a eso, ¿no? Esto, yo no me voy a morir, digo, tengo 27 años, no me va a pasar Somos un nada, país donde ¿no? no hacemos testamento. Exacto, Claro, donde por no supuesto. hay esa parte de qué va a pasar mañana y no le tomamos la importancia, no tenemos esa cultura. Entonces, cambiar ese chip es bien complicado, ¿no? Sí, es muy complicado. Mira, por ejemplo, empresas de mucha tradición, no voy a decir el nombre, pero hace poco menos de 2 años se vendió la última gran chocolatera mexicana. Y tú dices chocolate, ¿no? O sea, un producto mexicano, un regalo en México para el mundo. Y no hay una gran chocolatera mexicana. La última gran, que no era tan grande, se vendió hace poco menos de 2 años a Mars, ¿no? A esta muy grande, Gigante. mundial, a este gigante mundial. Y todas las chocolateras mexicanas eran empresas familiares. Todas. Es que ese es el punto. Aquí en México, sobre todo por la cultura que tenemos, las tradiciones, el legado, el apellido, es algo que nos pesa mucho y nos cuesta mucho trabajo hacer a la idea, simplemente hasta en contrataciones en niveles directivos, de decir, uy, no, que no lo ocupe alguno de los nietos, vamos a llamar, y el contratar a un externo cuesta mucho trabajo, el poder abrirnos a esa parte. Entonces, esa parte ahorita está mermando mucho este tipo de empresas. También lo que platicabas de no quiero y entonces soy junior, pero también me meto en la empresa. Ajá. ¿Cómo están los juniors ahorita en esta parte? Sí. Bueno, pues a mí me parece que acaba de decirlo muy bien. El asunto de ver con cierto desprecio la actividad productiva, porque hoy los millennials saben que su futuro está en las telecomunicaciones y en el intercambio comercial, en esta red global, ¿no? de intercambio que es Internet. La verdad es que genera pues un desinterés por poder participar en la industria. Yo sí creo que es importante, como padre, tener la responsabilidad, de infundirle al hijo la sensibilidad de qué es la actividad que uno hace y simplemente que la conozca a fondo y que le llegue a tomar cierto cariño. Después, me parece que tiene que tener una preparación que debe ser mucho más privilegiada que la que nosotros tuvimos. Y a mí sí me parece que como una tercera vía es prepararlos fuera de la empresa inclusive. Yo sí creo que es una muy buena recomendación que los chavos trabajen un rato fuera de la empresa, en empresas similares o en empresas complementarias o en empresas financieras, para que vayan teniendo el reto de la disciplina, el horario, el jefe, el orden, muchas cosas que se aprenden en las grandes empresas, las medianas empresas, y entonces sí que regresen a la empresa si tienen las competencias y si tienen el interés y el amor por seguir participando en la empresa. Sí, yo creo que eso es fundamental. Fíjate que lo que dice Rodrigo con respecto al cariño que le deben de tener en la empresa, para mí es fundamental. O sea, para mí eso lo es todo. Vayas a trabajar en la empresa o no, vayas a dirigir la empresa o no, sí hay muchos en esta generación, sobre todo millennials, que le tienen no nada más no cariño, sino aversión a la empresa familiar. Es que yo lo que quiero es ser lo opuesto de lo que fue mi papá, lo opuesto de lo que fue mi mamá. Yo no quiero convertirme en el clon, yo no quiero que me comparen. O sea, quieren hacer, y es completamente válido. Y creo que tiene que ver con cómo lo llevas a que tenga ese cariño. No tienes que quedarte con la empresa, pero tienes que tener cariño, porque todo lo que tienes sale de aquí.
Claro. Todo lo que tienes, esa preparación privilegiada que vas a tener, va a salir de aquí, ¿no? Ese respeto también, Los ¿no? juniors, ¿no? Esa vida de mi rey que llevas sale de aquí. Sí. Claro. Entonces, lo menos que le puedes tener es respeto y cariño. Si no la quieres manejar, es perfecto. ¿Sabes qué pasa? Que es esa falta de, ya cuando lo que llaman nací en cuna de oro, ¿no? Cuando no te tocó ese proceso de donde la primera generación fue el trabajo arduo de día a día, de partirse todos los días para lograr lo que hoy es un básico en casa, esa parte de valoración, yo creo que hay un gap muy grande en eso, ¿no? Total, y es donde ni hay respeto, ni hay amor, ni nada. Un mínimo agradecimiento. Claro. Un mínimo agradecimiento a que todo lo que me está que pasando en la vida, que es muy divertido, Exacto. salió de ahí. Sí. Yo recordaba un poco la experiencia. Obviamente uno de chavo tiene toda una vida llena de pues de fiestas y de todo, pero siempre mi padre me puso como regla el sábado ir a trabajar y llegar a las 8:30. Entonces, para mí era el viernes, pues sí me podía ir de fiesta y podía llegar a la hora que fuera, pero tenía que estar a las 8:30 en la empresa. Entonces ya me tocaba decidir si llegar En vivo. o bueno, pues un poquito administrarte más. Y la verdad, yo lo agradezco, porque eso te permite entonces saber que tienes espacio, pero hay consecuencias de tus actos, ¿no? Por supuesto. Es que ese es el punto, ¿no? Acto, consecuencia y darte cuenta que las cosas no son así de sencillas y que tienes que tener un trabajo de por medio y una disciplina para poder lograr lo que está pasando Contar ahorita. la historia. Fíjate que a nosotros nos ha funcionado mucho que el jefe de familia cuente la historia. Los hijos muchas veces no saben cómo inició y creen que esto fue así de fácil como lo haces ahora. Llegas a... Porque ahora, bueno, pues se pueden dar el lujo de llegar a la oficina a las 12 del día el papá, ¿no? Y de irse a comer y no regresar en la tarde. Y bueno, pues sí, pero durante 40 años, o durante 50 o durante 25, la historia no fue la misma, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho con esta parte de contar la historia. O sea, estás hoy aquí, ¿cómo llegaste a este lugar, no? Y a todos nos gusta que nos cuenten historias, y más si es la historia de tu vida, de tu familia. Entonces, este tipo de, ese cariño que a veces no le tienen es porque no entienden todo lo que tuvo que suceder para que hoy existiera esta empresa, para que hoy existiera este legado que terminará siendo tuyo, quieras o no, y de ti depende que lo hagas crecer o que lo destruyas. Además tenemos historias también muy exitosas en México, tenemos grandes empresas familiares. Yo ahora que estuve en Dubái veía, ¿puedo decir marcas? Sí. Sí, veía Cemex por todas partes. Sí. Bueno, tú que estuviste allá también, sí, Cemex por todas partes, y era una empresa familiar, Claro. ¿no? Y Cemex está construyendo Dubái. Bueno, si te das cuenta también muchos de estos grandes corporativos cuando volteas atrás, que los llaman los gigantes de la industria, es eso. O sea, Así todos es. empezaron con la panadería en la casa y ir creciendo, ¿no? Pues tenemos la panadería más grande del mundo. Claro que sí, Somos ¿no? dueños, o sea, es una empresa mexicana. Exacto. Dueña de todas las panaderías del mundo, porque ya compró Sí, Saralí, sí, compró sí, Wonder, sí. compró todas. Es un monstruo. Increíble. Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante. Cuenta la historia. Sí, Cuenta la es historia. que tú escuchas esas historias, Cemex mismo, son historias súper interesantes, o sea, son historias que te enamoran, que dices, no, wow, o sea, qué orgullo pertenecer a ese linaje, qué logro, etcétera, y entonces, bueno, cambias el chip y dices, bueno, de todas formas, no me interesa ir a la panadería, ¿no? De todas formas, pero sí me interesa que le vaya bien. Sí me interesa cuidarla, sí me interesa estar pendiente, sí me interesa conservar el legado, crecerlo, ¿sí me explico? Y eso cambia muchísimo la perspectiva, porque en realidad esta generación de millennials va a ser muy difícil que todas las empresas familiares consigan que ellos se hagan cargo, pero no necesariamente tienen que hacerse cargo para que la empresa subsista y crezca además. Sí, ahorita vamos a platicar. Ahorita únicamente nos hemos enfocado también mucho a, supongamos que es papá e hijo, pero ¿qué pasa cuando los socios son los hermanos? Y entonces hay los primos de por medio o otras líneas. Eso es otra y entonces hay que historia. heredar, y entonces vienen los problemas. Vamos a tratarlo ahorita regresando del corte de este tema. Quitas la gorra de papá para ser jefe.
Pues bueno, sin duda creo que le dimos al tema del debate. ¿Qué pasa cuando ya no es una herencia lineal? Donde ahorita están involucrados los primos, los tíos, o sea, hay más líneas y donde se tiene que decidir quién va a quedar o cómo van a quedar esa estructura, ese organigrama. ¿Cómo llegas a un acuerdo? En realidad se vuelve mucho más complicado. Si ya tienen lo que decía, un gobierno corporativo, una estructura, sistemas, procesos, o sea, puede ser un poquito más amable la transición, pero si no lo hay, sí se vuelve muy, muy complicado porque ya cuando es un dueño y sus hijos, pues sus intereses están, digamos, muy equilibrados, ¿no? Y muy bien establecidos. Sí, y muy equilibrados. Pues los tres son mis hijos. Yo quiero que a los tres les vaya muy bien. Pero cuando la mitad de los herederos ya no son mis hijos, sino los de mi hermano o los de mi hermana, y además no me llevo bien con el cuñado, ¿no? Sí se vuelve muy complicado. Y la solución es la misma, ¿no? Tienes que preverlo, o sea, tienes que saber que ese momento va a llegar y tener reglas claras de cómo va a ser esa segunda sucesión, bajo qué términos. Y otra vez, los herederos no tienen por qué manejar la empresa. Posiblemente no tienen la capacidad, no tienen las ganas, no tienen el interés. El interés siquiera. Sí. ¿Cómo? Para ustedes, digo, es que te toca. Sí, bueno, volvemos a lo mismo. Como en nuestro caso es lineal, la verdad es que es muy fácil. Mi hermana y yo nos llevamos de maravilla y tenemos siempre buenos mecanismos para colaborar y hacer que la empresa crezca. Yo más bien, como bien lo dice Carla, la preocupación es para las empresas que van en tercera generación o las que tienen ya un tema de varios hermanos con varios sobrinos metidos en la empresa. Sí, más ¿no? integrantes. Ahí. Yo lo que he visto ahí es un par de prácticas. Una es la construcción de fideicomisos familiares, que me parece que funcionan muy bien, en donde realmente de lo único que puedes disponer es de lo que el fideicomiso es capaz de darte y te pone ciertas reglas, ¿no? Sí te puedo dar, pero para la educación de tus hijos, por ejemplo. Te puedo dar para una renta que significa tu alimentación, tu vivienda y tu salud. Nada más. Te pago seguros de gastos médicos. Entonces, garantizas que tu familia nunca se va a morir de hambre y que tus generaciones que vienen tienen todas las posibilidades de estudiar. Yo creo que hasta ahí está bien. Lo demás que te quieras ganar ya es chamba tuya. Que es justo, ¿no? lo que platicábamos ahorita un poquito en el corte, ¿no? De estos juniors que están hechos a que se les solucione la vida y que ya dan por enterado y por entendido de que ya todo está perfecto. Claro, ¿no? que van a heredar una fortuna para poderla despilfarrar a su gusto. Exacto. Yo creo que ese es el gran peligro. Ni siquiera visualizan que la van a heredar. El papá va a seguir haciéndose cargo de que esa fortuna crezca de forma ilimitada, ¿no? Forever. O sea, no hay manera que esto se acabe. Nos lo estamos pasando muy bien, así que siga. Que siga. ¿No? Oye, Rodrigo, ahorita que decías, en tu caso es una hermana. Platícame un poco, ¿cómo ves esa parte de machismo todavía en eso en México? Hablábamos del primogénito, ¿no? Y en general nuestra conversación ha sido muy al lado masculino. ¿Qué pasa cuando hay mujeres involucradas? Bueno, pero yo creo que depende mucho de la estructura de valores y de formación, qué tan conservador o liberal sea la familia del padre y del abuelo, ¿no? Yo creo que desde ahí vienes heredando todos estos cargas de valores. En general, a mí me ha tocado ver una sociedad mucho más abierta, en la cual me toca conocer a muchas jefas de empresa que no solo fueron fundadoras, sino que heredaron en algún momento y se les dio porque tienen las mejores competencias, porque el hermano no le interesó, lo que sea. Entonces, yo creo que desgraciadamente hay que cargar con este pasado genético, o más bien decirlo, esta carga de valores familiares, y hay que tratar de luchar para abrir todas las oportunidades para que cualquiera de los dos, el hermano y la hermana, o la persona que sea, o el director general o la directora general, que tenga las competencias, realmente pueda salir adelante y sacar a la empresa, ¿no? Porque ahorita que hablaba del fideicomiso, no sé si te pasó, Mariana, te imaginas como en esa época, ¿no? Donde la hermana era la que estaba de ladito y era la que tenía la salud, la educación y la casa siempre completamente resuelta. Mira, tenemos que ser realistas. Sigue existiendo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que hasta nosotras como mujeres ves que el que se va a quedar con la empresa, pues es el hombre. No, ni siquiera quiero juzgar si está bien o está mal. Es como el pensamiento natural, ¿no? No vamos a decir si está bien o está mal, es el pensamiento natural. Sigue pasando, sucede. Sí hay todavía muchas familias en México que el papá
a pesar de que la hija sea mucho más talentosa, mucho más capaz y mucho mejor preparada, no está dispuesto a dejarle a ella el control de las empresas. Eso es una realidad, ¿eh? Pues sí. Eso es una realidad. Por el yerno, luego dicen, ¿no? Sí, exacto, no me lo voy a quitar. Esa es la otra. Es que además también puede ser cierto. ¿Sí me explico? O sea, volvemos al punto. Vamos a decir cosas políticamente incorrectas. Pero también puede haber una nuera. Pues sí, una nuera. No sí, sea pero la el mejor, control ¿no? lo va a tener siempre él. Y en el caso del yerno, si hay como más influencia. No lo sé. O sea, tenemos que ver las cosas como realmente son. Mitos y realidades. No, Exacto, no como mitos nos y gustaría realidad. que fuera. Nos Claro, gustaría claro. que fuera diferente, pero es como es. Claro. Entonces, sí existe todavía. Sí, la sucesión natural se piensa en el hombre. Muchas veces ni siquiera tiene la capacidad ni la preparación, pero naturalmente se piensa en la sucesión en el hombre, aún no siendo el mayor. Ni el mejor, ni el mayor, ni nada. O sea, no tiene cero capacidad, pero va a ser quien lo suceda. Ahora, en el caso de terceras generaciones, alguna dinámica que nosotros hemos aplicado es ¿cuántas empresas pueden salir de aquí? Spin-offs. Ok. ¿Cuántas empresas pueden salir de aquí y lo conviertes en un grupo, en un corporativo muy poderoso, pero evitas ese conflicto? Todo depende de cuánto puedes trabajar juntos, ¿no? Claro. Hay familias que pueden trabajar extraordinariamente bien, hay unas que de verdad no se pueden ver. Entonces, esas otras dinámicas, otras estrategias que se pueden hacer, pero creo que lo más importante es el tener en la mira la sucesión, o sea, el saber, por ejemplo, ahorita tú decías, bueno, ahorita es lineal, es mi papá y nosotros dos, sí, pero eventualmente van a ser 3 o 4 o 5 más, ¿no? Claro. Y creo que esa es la planeación en la que tienes que decir, bueno, pues, y si de una vez armamos 5 empresas, ¿no? Sí. O vamos proyectando 5 empresas del grupo corporativo para que pues no tengamos este tipo de conflicto, porque los hermanos se pueden llevar muy bien, pero los primos no necesariamente. Que sí, justamente ahí es donde se empieza a romper y por eso solo el 4% abarca esta tercera generación. Claro. Porque ahí es donde ya hay más integrantes, por ende hay más problemas. Pero fíjate que empezar a diversificar es una estrategia muy buena, donde Sí. puedes salir todos contentos, todos tienen un algo y todos le trabajan Mira, hay igual, muchos ¿no? herederos que están empezando a dar servicio a las empresas de los padres. Nosotros estuvimos dando una asesoría en una empresa así en Puebla, una empresa de pinturas, y son 2 hermanos los dueños. Entonces así que ya la primera generación ya son primos, ya no son hermanos, porque los dueños que iniciaron la empresa son 2 hermanos. Y ya ellos, entre primos, están haciendo estas empresas que dan servicio a la empresa matriz, digamos, que son ciertos satélites de esta empresa y que saben que eventualmente pues, se quedarán con todo, ¿no? Pero ya están viendo, por si no me toca tanto, por si acaso, que todo eso tiene que ver con cómo los guías y cómo les creas esa cultura empresarial de no tienes que seguir mis pasos, pero aprovecha lo que ya tienes. Sí, claro. Sí, el eje de todo lo que hemos estado hablando es eso, ¿no? El plan de sucesión. Hacer qué va a pasar el día de mañana. Eso es clave. Porque si no, se te viene encima, ¿no? Se te viene encima todo y cuando te das cuenta, estás perdiendo dinero, estás perdiendo un legado y estás perdiendo... No, y de repente tu herencia. destrozas la familia, porque también cuántos casos conocemos en los que pues, no nos pusimos de acuerdo y ya nos hicimos pedazos. Sí, eso yo creo que es Sí, el claro. tema, ¿no? Ese yo creo que es el gran tema. Pero además yo creo que algo bien importante, pierde el país. Cuando una empresa de segunda y más de tercera generación se desintegra porque simplemente no se pudieron poner de acuerdo, tanta experiencia, tanto desarrollo de mercados, tantas especialidades, maquinarias, implementos, innovaciones, todo lo que se construyó en muchos años se tira a la basura. Entonces realmente el país se desindustrializa, realmente el país pierde mucho. Ahorita que hablas del país, tú como empresario, ¿qué es lo que ahorita les está preocupando? ¿Qué es esa parte? Tantas cosas, ¿eh? No, claro, pero ¿cuáles son ahorita los temas que los tienen para poder tomar evidentemente, decisiones? yo creo que como ciudadanos y también como empresarios, a todos nos preocupa el Estado de Derecho en todas sus modalidades, ¿no? Desde la seguridad en lo personal, el robo de mercancías, el derecho de piso, la extorsión, todos esos son temas en los que prácticamente nadie, al menos, ha tenido contacto con alguien cercano al que le haya sucedido esto.
En muchos otros temas, puedo hablar del financiamiento, te puedo hablar del tema del contrabando y piratería, te pudiera platicar un poquito de los grandes desafíos que tenemos en los factores externos, de la negociación tratado de libre comercio, los efectos de la reforma fiscal de Estados Unidos, las elecciones de nuestro país. O sea, tenemos tantos elementos de incertidumbre que son multifactoriales, que la verdad es que tenemos que construir muchos escenarios para lo que pase, plan A, plan B, plan C, y llegar al plan Z, porque tenemos demasiados elementos en la mesa, ¿no? ¿Y tú crees que ahorita es únicamente una parte de lo que está pasando ahorita en México por un año de elecciones, por todo, o ya va mucho más allá una cuestión global que nos está afectando? A mí me parece que globalmente estamos viviendo un proceso en el que sí está habiendo un cambio del modelo económico, el modelo geopolítico está cambiando. Tú lo ves. Si tú crees que el modelo de Estados Unidos, de este neoproteccionismo que se está dando, es un tema aislado, estaríamos totalmente equivocados. O sea, simplemente elementos como China, que está planeando su proyecto Made in China, en donde para el 2025 van a tener el 70% de todas sus manufacturas integradas con puro producto chino. O sea, sí está habiendo un regreso al proteccionismo y tenemos como país que replantearnos un modelo vanguardista, constructivo, basado en la competitividad, pero que entienda que el proteccionismo es una nueva corriente global. Vamos a hablar ahorita justamente de eso, de los factores tanto externos como internos que pueden marcar el éxito o la quiebra de estas empresas. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Gracias. Porque por un lado hay que enseñar al país para... Es que estuvo muy bueno el corte, déjenme le digo al auditorio. Vamos a hablar de esto, a ver, vamos a centrarnos un poquito en México. Ahorita tocamos un poco de China, que es un tema muy importante a nivel empresarial, pero a ver, política, ¿qué está pasando con esta incertidumbre y con toda esta especulación que se está haciendo por el tema político en México y que las empresas están haciendo el plan A a la Z, Total. pero con mucha incertidumbre, no con una visión quizá un poquito clara? Sí, bueno, lo decía muy claro Rodrigo, hay factores externos, pero a mí de manera personal y por mis empresas y por las empresas a las que les damos consultoría, lo más preocupante o lo que más nos tiene en alerta son las elecciones nacionales, ¿no? Ayer tuvimos una reunión con el grupo de abogados para ver el plan A, B, C, Z. Lo claro es que la incertidumbre nos está matando en cuanto a preocupación, pero en cuanto a financieramente, se han frenado muchísimo las inversiones después de que traíamos récords históricos, o sea, traemos históricos. Nunca en la vida había habido tanta inversión extranjera en México, tanta confianza en el país, a pesar de todos los pesares y de todo lo que podamos decir. En realidad somos un destino de inversión de los más atractivos del mundo y en este momento todo está frenado. Aparte. En todos, o sea, prácticamente en todos. Y ahorita todo está frenando, o sea, nosotros hablamos con gente y nos dicen, pues yo hasta no ver, no me muevo. Y lo que decíamos, no solo frenado, sino que hay gente que ya está incluso sacando dinero. Y que eso es bastante preocupante. Justamente uno de los temas en la reunión de ayer con los abogados era cómo ofrecemos estas alternativas a nuestros empresarios para que puedan invertir en el extranjero, porque nosotros tenemos algunas empresas en Estados Unidos, entonces... A ver, empresario. Terrible. No, mira, a mí me parece que evidentemente es una medida financieramente viable. Nada más yo sí quisiera abonar en la medida de lo que nos toca como micros, pequeños y medianos empresarios, a decir que también nosotros contribuimos al caos financiero o contribuimos a la estabilidad financiera. Realmente la columna vertebral de este país está encabezada por la industria de transformación, por la manufactura, por todos los sectores productivos, somos los que le damos la estabilidad. Creo que somos los primeros que con mucho amor a México también tenemos que seguirle apostando, porque tampoco sería pues simplemente darnos un balazo en el pie si generáramos una burbuja de desconfianza todavía inclusive antes de que suceda cualquier otra cuestión que todavía no está definida. Yo creo que hay mucho por hacer, creo que las campañas empiezan apenas,
yo creo que habrá que exigir como empresarios un debate serio sobre las propuestas que hay a las empresas. Y propuestas concisas, ¿no? Sí. Porque que justamente conozcan hoy la empresa. platicábamos, hay si todo propuestas te que lo suenan sacas diciendo extraordinarias, que pero a la alguien hora de más lo aterrizar, decida, pues Sí, entonces no no, pidas no. ser presidente, Hay que porque buscar. no quieres decidir nada tú, entonces no tienes la capacidad. Si quieres que alguien más decida por ti y que todo se va a someter a consulta, no pidas ser presidente, Claro. porque pues, no, o sea, como presidente yo pretendo que todos los candidatos tengan una postura clara en todos los aspectos, ¿eh? Claro, En el claro. económico, en el financiero, en el de En igualdad seguridad, social, en el de en el que quieras. inseguridad, Totalmente. hasta en los Laboral, controversiales, ambiental, ¿no? Como el matrimonio igualitario, Claro. hasta en esos tú ponte una postura, ¿no? O sea, y hay candidatos, cuando menos una que ya dijo, pues yo no estoy de acuerdo, pero pues voy Ya a lo cumplir dijo. la ley. Ya Pero lo ¿sabes dijo. qué? Es o no quiero o no quiero. Pero o eso sí me quiero. encanta. Eso no me gusta. Eso a mí también. parece perfecto. Sí, que fijen postura la que quieran, No, pero que dijo, sea bueno, una a postura. mí esto no me gusta, no va conmigo porque yo soy católica, bla, pero creo que está muy bien y creo que hay que seguir porque son derechos humanos y esto está, y dices, mis respetos, o sea, Sí, cuando sí, menos sí, yo sí. ya sé, Yo creo que Argumenta. lo que también piensa. necesitamos salir de ambigüedades, ¿no? Así es. Porque justo hoy se hablaba eso en un programa de radio. Decíamos, es que hay candidatos que te están poniendo ideas extraordinarias, ¿no? Que las escuchas y dices, mañana puede. somos Suiza. Sí, no, o sea, ¿Y cómo? en serio, exacto. Sí, pero ¿cómo? a la hora de aterrizarlas, ¿cómo? ¿Cómo? No O me sea, salen las cuentas. preguntándole a la gente, ¿no? Va a ser Por favor. a consejo general. Pero bueno, entonces, ¿cómo manejar ahorita esa especulación? Porque es una realidad, ¿no? Tú dices, no hay que tomarla tanto en cuenta, hay que tratar de confiar en México, pero realmente, ¿cómo podemos estar más claros a la hora de hacer nuestras proyecciones, a la hora de tomar ahorita estas pequeñas decisiones que hay que tomar hasta que sepamos qué va a pasar a nivel político? ¿Cómo podemos tener esa franqueza ahorita como empresarios? Híjole, yo te puedo decir, los líderes, el que tiene voz, tiene que hablar. Porque resulta que los que, vamos a decirlo quizá incorrectamente, pero los que tienen la razón tienen miedo de hablar y los que están equivocados están con una seguridad, en boca. defensa de sus candidatos y de sus propuestas irreales, donde los números no cuadran, donde las cuentas no van a salir, pero con una seguridad y un soporte a esas propuestas, que entonces por eso es que ya todos nos dimos por perdidos. Que ojo, eso es política. Por Ese supuesto, es un buen político. por supuesto. Entonces, ¿qué nos toca? Bueno, realmente analizar con mucha seriedad las propuestas de todos, pero en realidad, no sin filias ni fobias, ¿no? Con mucha seriedad y decir, creo en esta propuesta porque esta propuesta parece viable, razonable, va a ser posible, ¿no? Porque pues bonitas, tiene pies y cabeza. Sí, bonitas, pues son todas, las propuestas son muy bonitas, porque además son promesas de campaña, pero ¿cómo la vas a ejecutar? ¿De dónde va a salir el dinero? Cuando hay alguien que me dice, voy a bajar los impuestos y a subir el gasto, pues no sé cómo te explico, no se puede. Si con los impuestos, que además somos uno de los países que menos recauda, con los impuestos que tenemos, no logramos el gasto, sacar el gasto que ya tenemos, ¿cómo vas a elevar el gasto bajando los impuestos? O nos vamos a endeudar muchísimo, o no es cierto, nos estás viendo la cara a todos, o ¿sí me explico? Entonces creo que sí, me encanta lo que dices, las campañas apenas empiezan. Entonces no nos podemos dar ni nadie por ganado y nadie por perdido. Las campañas apenas empiezan, el que tiene voz que la use de formas razonables. Los empresarios tenemos que exigir que las posturas sean muy claras. No me digas que lo va a decidir alguien más, porque si no quieres decidirlo tú, entonces no pidas ser presidente. Sí, yo coincido. Realmente hoy en las campañas todos los candidatos están apelando a las puras emociones. Simplemente están apelando al odio, al rencor, al coraje, Yo creo que son de al las desprestigio. selecciones más agresivas que hemos vivido, ¿no? Se ha vuelto muy No, y agresivo. los ciudadanos te dicen, es que este no, porque no es simpático. ¿Para qué quiere un presidente simpático? Si quieres, no. Claro, o no está en contra de todo y a favor de nada.
Yo creo que es fundamental que nosotros, los empresarios, al ser los responsables de la conducción económica de este país, asumamos que no solo es un derecho, sino una responsabilidad también tener una participación política, democrática, en generar conciencia de cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias, analizar a fondo las propuestas de cada uno de los candidatos. Y déjame decirlo, todos nosotros somos líderes en nuestras regiones, somos líderes en nuestras empresas, en nuestra sociedad, y creo que tenemos mucho que decir en muchos cafés de mesa del por qué sí o por qué no un candidato. Creo que además tenemos una responsabilidad de platicar con nuestros empleados, con la gente que nos apoya, para decirles, mira, mi lectura es esta, tú decides por quién votar, y sin lugar a dudas el respeto al derecho del voto de cada quien, de la conciencia, es fundamental, pero eso no quiere decir que nosotros ayudemos a tener reflexiones inteligentes, porque hoy todo es emocional. Como líderes es nuestra responsabilidad inculcarle a la gente la capacidad de análisis. Eso es todo. O sea, yo creo que es un must como líder. Claro. Y lo que dices es muy importante. Muchas veces por ser un tema sensible, ¿no? Como dicen, política y religión no hay que hablar, ¿no? Lo dejamos y no nos atrevemos. Exacto, no nos atrevemos a tocar un tema así. Entonces yo creo que sí, nos vamos bajo la línea, como tú lo dices, algo de respeto, pero dejar los mensajes que te doy la información, tú haces con ella lo que tú quieras, pero la información es esta, no, nada más no dejes de verla. Piénsalo. Claro. Exacto. ¿no? O sea, la información es esta y es una información real, no dejes de verla y toma la decisión. Además, un voto estratégico. Si vas a votar por presidente por el que tú quieras, no le des todo el poder. También. ¿No? Digo, ya si no puedo hacer nada con eso, adelante. Sea pero por quien sea, ¿verdad? Pero o sea, sea por quien sea. Hazle contrapeso. Hazle contrapeso. Hazlo estratégico. Porque necesitamos un equilibrio. Claro. Exacto, hazlo estratégico, ¿no? Bueno, el presidente pero diputados y senadores, porque ahorita cambia todo. Sí, o sea, cambia diputados, cambian senadores, varios gobernadores. Pues aquí nos cambian. Acá, jefes delegacionales, muchos presidentes municipales. O sea, en realidad, entonces, hazlo estratégico. Sea por quien sea, pero hazlo de una manera estratégica en la cual logremos un equilibrio, y entonces, bueno, va a ser mucho más difícil que solamente que haya decisiones autoritarias. Claro. Rodrigo, conclusiones. Pues que tenemos mucho por hacer, porque en esta era de la posverdad las fake news siguen rebasando todo aquello que es real, todo aquello que es tangible, todo aquello que es demostrable, y yo creo que nuestra responsabilidad es plasmar, abrir, transmitir, contagiar, ¿no?, a las nuevas generaciones de la importante función productiva que tenemos en este país, de que es un orgullo ser empresario en México, de que es un privilegio, y además, ¿por qué no decirlo?, somos héroes anónimos, ¿no? Claro. A diario generamos empleo, riqueza, somos los mejores distribuidores de la riqueza de este país también, y somos los amortiguadores de las crisis. Cuando hay momentos difíciles, los empresarios somos los que damos la cara, los que ponemos parte de nuestro patrimonio para mantener andando todavía unos meses o unos años más nuestras empresas. Entonces creo que es importante destacar la enorme labor social que tiene el empresariado mexicano. Eso me encantó, el amortiguador social. Sí somos, en realidad creo que el empresario es el que realmente mueve a México. Digo, hablando de un eslogan por ahí, ¿no? El que mueve a México es la empresa. La empresa mueve a México, la empresa genera empleos, la empresa genera riqueza, la empresa distribuye la riqueza, o sea, en realidad, y la empresa confía en el país, ¿no? El empresario confía en, pues, arriesgar su capital. Podrías irtelo de vacaciones o te lo podrías ir a invertir en un país con mejores condiciones o con mayor estabilidad, y dices, no, lo invierto aquí, y es arriesgar todo el patrimonio que tienes. Y si lo pierdes todo, pero lo estás haciendo porque crees, ¿no? Creemos y creamos en México. Entonces creo que eso es... hay que voltear a ver qué están diciendo los empresarios. Yo ayer le decía a alguien, a ver, ¿tú a quién sigues? ¿Al que tiene el discurso o al que tiene los resultados? Pregúntale a la gente que produce, no al que no. Pregúntale al que produce qué piensa, solo por saber su opinión, y el que produce, el que tiene resultados, te va a dar una opinión, pues, mucho más técnica, digamos, mucho más de, pues, yo no soy amigo de ninguno, pero me gustaría que en mi país sucediera esto. Perfecto. Pues sí, en la parte de líderes hay que transmitir, hay que dar capacidad de análisis, y en la parte empresarial hay que seguir siendo esos héroes que sacan a México todos los días y son los que mueven a México todos los días. Gracias. Muchísimas gracias. Qué placer, gracias, Mariana. Rodrigo, un gustazo. Gracias, Carla, un privilegio, Mariana. No, gracias, Rodrigo. Gracias, buenas noches. Y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado, por haber estado aquí. Nos vemos muy pronto en otro programa a fondo, porque recuerde que aquí es con una visión millennial. Muy buenas noches.